Vamos a compartir con ustedes una experiencia notable que está sucediendo en nuestro país, no en documentales ni en series de otro mundo. Estamos enfrentados a renovarnos en el pensamiento, especialmente en esta relación con la naturaleza. Hoy día, más que nunca, debemos hablar del control biológico, de las formas naturales de mantener a raya los problemas que algunos insectos, algunos roedores o algunas aves nos provocan. Control biológico, la naturaleza lo ha hecho durante toda la vida. Es la forma en cómo se van regulando las poblaciones. Probado está que la utilización de algunos insectos específicos regulan poblaciones de otros que se transforman en plagas. Caso muy conocido es el de las chinitas, por ejemplo, que consumen pulgones tanto en estado de larva como en su estado adulto. En el caso de la mantis, que regula poblaciones de ciertas cuncunas, por ejemplo. Pero hay otras formas de control biológico que hoy día surgen y que en Chile dan posibilidades a empresas y organizaciones no gubernamentales a vivir. Y nos vamos a aproximar en primera instancia a un proyecto que está relacionado con el peuco, con esta ave rapaz que, aprovechando su condición de temor que tienen ante otras aves, surge un proyecto interesantísimo que nos hace mirar al peuco de otra manera y que nos ayuda en la producción de uva, por ejemplo, y otras frutas, porque su sola presencia ahuyenta a las aves que hipotéticamente causan daño. Bueno, a los 10 años de edad conocí a una persona que adiestraba aves rapaces y eso me llamó mucho la atención, así que le pedí que me enseñara y él accedió de buena manera y bueno, desde entonces he estado bien íntimamente relacionado con las aves rapaces. Es una técnica muy antigua que se llama cetrería. Nadie sabe cuándo ni dónde comenzó la cetrería, pero los primeros escritos que hay de cetrería hablan de pastores que iban con sus ovejas por los campos. De pronto las ovejas hacían volar alguna perdiz, algún pájaro y veían que un halcón atacaba y hacía presa de este pájaro. Entonces ahí empezaron a ver cómo podían ser compañero con este ave rapaz para proveerse de alimento. Y ahí empezaron las primeras experiencias de amansamiento, de entrenamiento de aves rapaces para que en principio eran utilizadas solo para la caza. Petra. Bueno, al igual que Gonzalo, yo desde chico me han gustado las aves, ¿ya? Pero yo partí más por el área de las aves exóticas. Criaba distintas aves, las iba reproduciendo y me iba motivando el tema porque las veía reproducirse,
y eso como que me llenaba. Y desde ahí nació el tema, mi inquietud por las aves, por la crianza, pero siempre tratando de buscar nuevas cosas. Y por eso ahí nació la inquietud por indagar en el tema de la cetrería, y por suerte logré contactar a Gonzalo y él me iba enseñando todo el tema. O sea, una actividad desconocida. Entonces uno llega a veces a los campos ofreciendo el servicio y de partida no saben qué es lo que es cetrería. O sea, ya hay que empezar a explicarle la palabra cetrería. Lo que la gente cree es que uno libera las aves en el huerto y ellos van a cazar. Pero la idea no es que cacen. O sea, la idea es que por el acto de presencia, por ser el depredador natural de ellos emigren hacia otros lados. Dentro de lo que es un parrón, para el peuco tampoco es algo fácil de cazar, porque por la estructura que tiene lo dificulta un poco, además que tampoco es su zona natural de cacería. Pero el peuco, al volar en el parrón, las demás aves lo ven, lo identifican como un depredador, y eso hace que vuelen hacia otros lados, porque lo ven como un lugar que no es seguro para ellos, para alimentarse. Entonces, principalmente sería por presencia, independiente que a veces igual hay capturas de aves dentro del parrón con los peucos. Al año 2004 formé un criadero de cernícalos y peucos, el primer criadero de cernícalos y peucos en Chile. El fin no era reproducir para empezar a vender, o sea, eso nunca fue mi fin. De ahí empezamos a obtener información de resultados de control biológicos que se realizaban afuera, y decidimos hacer algunas pruebas acá con los peucos. Al principio funcionó súper bien, pero el problema era llegar a la gente de manera de decirles: miren, nosotros tenemos aves rapaces adiestradas, realizamos control biológico, puede ser de paloma, de cotorra, de zorzal en algunos casos, en algunos predios agrícolas, y no entendían, no sabían de qué estábamos hablando. Entonces ahí había que ya ir explicándole paso a paso de lo que trataba, y al final ya con una demostración se dan cuenta de qué estábamos hablando y qué resultados tenía. Esto es lo que uno hace diariamente con cada uno de los pájaros, y bueno, acá es lo que ocupamos el patio de la casa como un lugar de acondicionamiento físico y los primeros pasos para el entrenamiento. Ustedes ven que es una labor de todos los días, ser periódico, disciplinado, y bueno, por lo cual tampoco puedo tener vacaciones porque, o sea, los pájaros necesitan cuidados diarios, y estas no son las únicas aves tampoco que mantengo. En otro sector tengo cernícalos, que eso los tenemos en un lugar más aislado. Bueno, acá esta es la instalación de los cernícalos. Bueno, en el periodo que ellos están en reproducción son muy nerviosos. Entonces lo que hacemos es dejarlos completamente aislados y monitorearlos con circuitos cerrados de televisión para no interferir en su comportamiento. Toda la alimentación y el agua se le da a través de unas pequeñas compuertas o mirillas que hay en una de las paredes, y así no interferir con su comportamiento normal y no estresarlos tampoco
en mayor grado. Lo que es monitoreo actual, estamos en la cámara de reproducción de los cernícalos. Esta es una vista de la cámara de reproducción donde se encuentran. Y acá la cambiamos. Esta es una vista interior del nido en el tiempo de reproducción. Se pueden ver ahí las aves cuando se echan sobre los huevos. Para que se logren reproducir con éxito, tienen que contar con condiciones óptimas de tranquilidad, alimentación, pero lo principal es tranquilidad. Mucha tranquilidad en el lugar donde se van a reproducir. No los veo como una herramienta de trabajo, los veo como un compañero, estar ahí con ellos, mirarlos, saber si están tristes, si están alegres, si están con ganas de salir. Paso por las emociones que está pasando el pájaro, me meto en su mundo y me vuelo con ellos. Este es un centro especializado en la recepción de aves de rapiña, águilas, lechuzas, halcones, cóndores. Y aquí se reciben las aves dañadas, que hay gente que encuentra este tipo de aves heridas en el campo, decomisos que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero, dado que estas son especies que están protegidas por la ley. Y luego de pasar por una evaluación médica en el Zoológico Nacional, generalmente son derivadas al centro de rehabilitación para poder ver las posibilidades que tengan para ser devueltas a su ambiente natural. Nosotros estamos funcionando oficialmente aquí en Talagante desde el año 1991. En esa fecha el Servicio Agrícola y Ganadero reconoció nuestra existencia como un ente técnico especializado en la recuperación de este tipo de aves. Se dio un impulso y además se hizo una red de socios del centro de rehabilitación, entre los cuales está el mismo Servicio Agrícola y Ganadero, está el Zoológico Nacional, y hay empresas privadas que también aportan con recursos para poder desarrollar este trabajo que desde algunos puntos de vista es bastante costoso. Estas son aves que se alimentan exclusivamente de carne, por lo tanto hay que comprar mucha de esta carne, otra se recibe como donaciones, y la infraestructura, que si bien es cierto no es una infraestructura muy de lujo, suma bastante dinero en términos de rejas y detalles. Aquí hay un núcleo pequeño de gente especializada en el tema, básicamente médicos veterinarios, biólogos, y en torno a este núcleo pequeño funciona un grupo de voluntarios que se van rotando generalmente, pero que sin lugar a dudas son un aporte tremendamente significativo dado el costo que implica las horas hombres invertidas acá. Detrás de la rehabilitación de un ave de rapiña, que puede durar muchas veces 6 meses, 1 año o incluso más, hay un tremendo esfuerzo material y humano para poder reinsertar esta ave a su ambiente natural, e incluso muchas veces, y la mayoría de las veces, no es posible reinsertarla a su ambiente natural. Son aves que se reciben muchas veces con heridas de disparo, con choques con líneas eléctricas, víctimas de intoxicaciones, y por lo tanto los tratamientos son costosos y el tiempo también es bastante. ¿Qué significa voluntaria? Trabajar por una causa que te guste, sin remuneración, por supuesto, ¿no es cierto? Los voluntarios son así. Y otra cosa, que no por hobby tampoco,
¿ya? Porque el hobby para mí implica de vez en cuando, ¿sí? Mientras que en este caso uno tiene que comprometerse siempre. Llevo varios años en esto y así he ido aprendiendo también, porque yo no sabía nada de aves rapaces, pero leyendo, aprendiendo de los demás, así he llegado a saber lo que sé. Son tan nobles, tan bonitos y tan útiles, sobre todo tan útiles para mantener todo lo que es ratones, ¿no es cierto? Sobre todo ahora con el problema del virus Santa. Pero a la gente no toda la gente por supuesto, pero no lo entiende, pero lo han ido entendiendo mucho mejor gracias a todos estos programas, oye, que han servido mucho. Bueno, las rapaces nocturnas son básicamente dos las fuentes de origen de este tipo de aves, lechuzas y búhos. Uno de ellos es el robo de nidos. Hay mucha gente que cuando encuentra un nido, o a veces cuando incluso encuentra pichones de lechuzas o búhos, que los pichones de lechuzas y búhos son bastante precoces, salen del nido muchas veces antes de ser capaces de volar. La gente los encuentra, los tiene un tiempo en la casa como mascota y posteriormente se aburren de ellos, ya es mucho trabajo y lo traen al centro de recuperación. Otro origen de aves relativamente frecuente es las aves accidentadas. Las rapaces nocturnas utilizan mucho caminos rurales, carreteras para alimentarse, dado que siempre en la berma de los caminos, en las orillas, hay una población interesante de roedores, de ratas, ratones, producto de que siempre en las bermas y en las orillas de los caminos hay mucha basura. A su vez, esto atrae a una población también interesante de búhos y lechuzas que utilizan estas carreteras para alimentarse. Lamentablemente, no son pocos los casos en que estos pájaros son víctimas de atropello. Los vehículos los atropellan de noche, los encandilan y pueden morir o quedar heridos y llegan acá. Víctimas de cazadores como tal son pocos comparados con las rapaces diurnas. Básicamente porque hay pocas posibilidades de encuentro entre un cazador y una rapaz nocturna, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con peucos, con aguiluchos, con águilas, en que un cazador va al campo y los ve y les dispara. En el caso de búhos y lechuzas que tienen conductas nocturnas, son más difíciles de encontrar y por lo tanto las víctimas de disparos son más escasos. Tanto las rapaces diurnas y particularmente las rapaces nocturnas son tremendamente beneficiosas para el ser humano y muy beneficiosas para el agricultor, y que le está haciendo un gran favor desde un punto de vista económico. Muy por el contrario, en lugar de perseguir a las rapaces nocturnas, tendríamos que promover su permanencia en el campo, promover su conservación. Último tiempo le hemos cambiado radicalmente el hábitat a algunas aves rapaces. Destruido el bosque nativo, destruido sectores donde ellos estaban acostumbrados a pararse y observar en la noche a sus presas. Entonces, ¿cuál es el resultado? Desplazamiento completo de las aves rapaces nocturnas. Y ahí surge otra idea, un proyecto que es muy interesante, que es el repoblamiento de la lechuza blanca, por ejemplo, y la posibilidad de otras especies de acomodarse a, diríamos, nuevos bungalows o hospederos, quienes permiten nuevamente ocupar territorios que dejaron atrás por todos los problemas que nosotros hoy día les mencionamos. En Chile cuesta cuando uno quiere hacer proyectos donde involucra especies y involucra el tema de control biológico, involucra el tema social, etcétera, cuesta no tener los conocimientos ni las personas para hacerlo, cuesta tener la plata, cuesta tener las ganas y la voluntad de un montón de instituciones para sacar adelante. Ustedes sacaron adelante este proyecto y eso yo lo encuentro notable. Sí, pero no fue fácil, aunque admito que en Chile existe conocimiento suficiente para el tema de los ratones, por ejemplo. Claro. El tema del ANTA fue sorprendente, que cuando apareció el tema del ANTA contrataron consultores extranjeros.
Cuando si algo tenemos nosotros, son más de 14 especialistas en ratones silvestres chilenos. Pero eso es parte de la idiosincrasia. Por lo tanto, el proyecto, para que ganara, tenía que ser novedoso desde el punto de vista de la apuesta. Y la apuesta era que podíamos controlar el reservorio del antivirus, que es cola larga, con aves rapaces. Porque no solamente tratábamos de que el control biológico solucionara un problema, que era el problema del anta. Y no solamente el problema del anta, sino que el problema del turismo, que estaba siendo amenazado, el turismo rural, por el miedo tanto de los habitantes como de los visitantes. Pero que queríamos dar un paso más allá, que era incorporarlo como un atractivo turístico. Y eso sí era una apuesta. Porque hacer un atractivo turístico, un control biológico de una enfermedad grave como el anta, no era un tema fácil. Por lo tanto, yo creo que la gracia estuvo en cómo se presentó la idea. Y de hecho, si uno mirara los títulos que tienen los proyectos, no son como esos proyectos científicos de control, de tal cosa. No, nosotros le llamábamos buscando los equilibrios perdidos. Otro decía, la lechuza blanca promueve el turismo rural, cosas de ese estilo. Entonces tampoco fue tan simple. Hubo que buscar la forma para que los donantes pudieran aceptar la idea. Ahora, cuando se acepta al principio, ya es difícil perder el paso. Llevamos trabajando en este programa y en este proyecto, en esta, digamos, idea de instaurar el tema de control biológico ya en 8 años, alrededor de 8 años. A partir del 99 empezamos con las primeras iniciativas, incluso de antes, a través de algunas tesis y cosas así. Ha sido como uno de los temas que hemos llevado adelante, pero en concreto tenemos el programa de control de aves rapaces instaurado ya en el CEA al menos 6 años. 6 años. 6 años. Entonces tú llegas y me introduces este anidero, que es de alguna manera una posibilidad de hacerlo de cualquier forma, en una caja. Es muy simple, puede ser un barril, puede ser una caja. Hay una caja que es como la ideal, porque cumple con todas las condiciones, ¿no? Que es la que nosotros recomendamos. Pero los materiales con los que la puedes construir son variadísimos. Las lechuzas son muy plásticas, es el término, tienen mucha capacidad, muy adaptables. Entonces, teniendo un hueco donde pueden anidar, anidan. Y nosotros, en todos los lugares donde hemos hecho estas intervenciones de instalar casa anidera, primero hemos mirado si efectivamente también hay alimento. Claro. Y normalmente hay alimento. Entonces, en cualquier parte donde vayas a muestrear, vas a encontrar poblaciones de ratones. Y también ratones de cola larga, porque están de la tercera región, digamos ahora de la región de Copiapó, digamos, hacia el sur, de Atacama al sur. Claro. Entonces, es una posibilidad cierta de poder controlar estas pestes. Y no solamente eso, porque hay un tema de conservación de biodiversidad general, que uno podría simplemente querer conservar las aves rapaces, no importando si te ayudan o no te ayudan. Si tú ahora tuvieras que dar una idea de un ideal para ti en términos de población o en un lugar que pudiéramos tener ya aguachaditas, como diríamos en el campo, un grupo de lechuzas, ¿cuál sería como el punto más o menos importante de tenerlas? 3, 2, 1. Es súper difícil, mira, porque esa es una pregunta que en realidad uno no puede contestar de esa forma, porque las poblaciones de roedores, o sea, de presas y de sus depredadores, o sea, van creciendo en forma se van regulando a sí mismas. Entonces, si hay muchos roedores, hay mucho ratón, hay mucha comida, las poblaciones de las rapaces deberían ser altas. Pero ese es el problema, que no se da así. No se da así porque cuando crecen los ratones no hay lechuzas para que los controlen. ¿Ya? Ahora, una vez que la población de lechuzas es grande y consume y empieza a controlar, y empieza a disminuir la población de roedores, esas mismas lechuzas tendrían que dispersarse y colonizar nuevos ambientes. Entonces, la idea es que en esos nuevos ambientes también tengan casas anideras para poder
para poder reproducirse, ¿te fijas? Entonces tú mantienes, en el fondo ellos se regulan solos. Lo que tú tienes que dar es la posibilidad que donde haya necesidad y haya comida, haya también sitios para nidificar. El problema radicó cuando tratábamos de traspasar nosotros la información. Por ejemplo, ¿cómo hacer claro de que el ratón cola larga es un ratón que tiene la cola más larga que el cuerpo? Nos dimos cuenta que la mayoría de la gente nos traía este animal. Y el animal es el guarén, que también tiene la cola más larga que el cuerpo. Pero nadie había dicho que el tamaño era importante. Entonces, para ver el tema de la relación, nos dimos cuenta que utilizar animales embalsamados valía más que 1000 palabras y 1000 explicaciones. Claro. En segundo lugar, cuando explicábamos que las lechuzas se tragaban sus presas enteras y luego las expulsaban en la forma de un bolo, que se llamaba egagrópila, como esto que está acá, nos dimos cuenta que mostrar una egagrópila valía más que 1000 palabras. Comenzamos a desarrollar esta caja entonces de una manera prácticamente intuitiva, hasta que fue tal la cantidad de material que tuvimos que decidimos probarla sistemáticamente y lo hicimos no en colegio, curiosamente, lo hicimos en postas rurales, para adultos. Por lo tanto, en una posta instalábamos un cartel, por ejemplo este. ¿Ya? Con pocas palabras, con bastante imagen, las personas lo leían y a la siguiente reunión, porque a la posta van todos, son de los pocos lugares que en el campo se respetan sagradamente, la posta y la escuela. Por lo tanto, a la posta todo el mundo iba y normalmente estaban un poco cansados de leer siempre los mismos afiches que estaban pegados. Entonces miraban este y a la siguiente reunión instalamos una caja. A la siguiente reunión, otro póster. A la siguiente reunión, otra caja. Por lo tanto, eran más dudas las que se iban generando y por lo tanto mayor interés. Claro. Hasta que terminábamos desplegando la caja completa. Pero luego esto lo traspasamos a las escuelas. Y ahí fue diferente. Porque en ese caso no dejábamos esto puesto en las paredes, sino que ahí el profesor, a través de una innovación curricular que nosotros hicimos, trabajaba cada una de estas cosas. Y nos percatamos, por ejemplo, que las egagrópilas, al desarmarlas y poder ver sus contenidos y compararlos con los cráneos, por ejemplo, o con los insectos, podían ellos ser capaces de distinguir las presas que comía esa lechuza. Y eso, como una herramienta pedagógica, tenía un valor tan grande que nosotros podíamos pasar a veces semanas completas con los niños, en periodos, que te digo yo, de varias horas, trabajando desde lupa hasta usando estadísticos. Por lo tanto, el potencial era extremadamente grande. Pero transportar todo esto era muy complicado. Claro. Por lo tanto, inventamos esta caja. Esta caja está diseñada para que todo lo que está puesto acá esté dentro de la caja. La caja se cierra, tiene llave y manillas para transportarla. Esta es la llamada caja de herramientas. La caja de herramientas, por lo tanto, es un recurso pedagógico para que el profesor o el monitor o el encargado de posta o incluso en algunas empresas forestales están comprando esta caja porque si esto se declara enfermedad profesional, el ANTA, es obligación de las empresas capacitar a sus empleados. Por lo tanto, es una caja que tiene multiuso. Y yo no diría que es para niños. No, para nada, absolutamente para nada. Es para toda persona que tenga interés. Esto también tiene además CDs, donde está toda la información, y cassettes, que son re importantes. Estos cassettes son para reproducir los llamados de las aves. Entonces, en la noche, con un megáfono o simplemente con un parlante, emite y la ave responde. Y por lo tanto, ahí, aunque no se pueden ver estas aves, sí se pueden reconocer los signos, que son las egagrópilas, o las plumas a veces, o las casas anideras que nosotros instalamos, o lo más interesante aún, son los sonidos. Esta es como la dieta exclusiva, esta llama la atención, que la lechuza y colilarga. No es exclusiva, no sí, exclusiva, o sea, pero hay una preferencia. Hay una preferencia. Nosotros lo medimos fácilmente eso, porque tú vas al terreno, tomas muestras, trampeas, ¿no? O pones y haces un censo de ratones. Y después tú haces un análisis de la dieta. Y el análisis de la dieta se hace a través de estos regurgitados, de estos egagrópilas. Tú los abres y ves qué hay adentro. Siempre en la dieta de la lechuza, en la egagrópila, hay una mayor proporción de ratones cola larga de la que encuentras en el terreno. ¿Te fijas? Entonces, si tú dices ya hay, qué sé yo, el 30% de los ratones en terreno son cola larga, en la lechuza el 50% son ratones de cola larga. Entonces quiere decir que los busca activamente. No es que los encuentre por casualidad. Claro. No es que sea un encuentro fortuito. Ella selectivamente consume eso, por eso hay más proporción en la dieta de la lechuza que en el terreno. Una de las cosas que nosotros hemos estado tratando de hacer a través del proyecto de Lechuza Blanca es justamente que la gente pueda ir a lugares más seguros
para veranear. Claro. Porque si tú tienes poblaciones de lechuza que están controlando los ratones, deberías tener menos ratones. Y si tienes menos ratones, vas a tener menos posibilidades de contagiarte con alguna enfermedad que te transmiten los ratones, que no son solamente el anta. No. Tú sabes que los ratones transmiten como 15 enfermedades diferentes. Exactamente. ¿Ya? El problema es que el anta es una de las más graves. Las campañas que ha hecho, por ejemplo, el Ministerio de Salud en relación al tema del anta, son adecuadas en términos del manejo de tu entorno en relación a los roedores. Pero no ha habido nunca una campaña para disminuir la cantidad de roedores. Vamos a estar siempre con ellos, son parte de nuestro acervo de biodiversidad del país. Pero sí pueden mantener o tratar de mantener controladas las poblaciones. Y en ese contexto, claro, sería ideal poder tener, como te decía, una campaña nacional de conservación de las aves rapaces, claro. ¿Te fijas? Con programas de anillamiento, con capacitación, que no es algo muy caro, ni siquiera es caro, ¿te fijas? No es tomar, o sea, darle el valor que tiene al control biológico. En la red que nosotros instalamos aparecieron algunos propietarios en la zona central que han utilizado la lechuza blanca para controlar plagas de ratones, no antivirus, pero sí de ratones, de guarenes, de laucha, pero al hacerlo de esa manera ellos no usan veneno. Y al no usar veneno, ellos pueden certificar. Entonces ellos han podido llegar a la certificación ambiental de la producción, por ejemplo, de palta. Entonces, una cosa que no estaba escrita en los objetivos iniciales y aparece como interesante ahora, como un elemento de certificación de producto. ¿Cómo ustedes evalúan a la fecha, en el tiempo que llevan, el control biológico de ratones con aves rapaces nocturnas? Nosotros estamos trabajando con aves rapaces desde la quinta región en Valparaíso hasta Corral, en la región de Los Ríos. Tenemos aproximadamente unos 12 lugares donde estamos estudiándolo. Pero partimos como un lugar clave en la Reserva Nacional Lago Peñuela con apoyo de la Corporación Nacional Forestal. Ahí tuvimos los primeros éxitos en el uso de casas anideras, porque la primera cosa era aumentar la población de lechuza, porque la lechuza no tiene problema de conservación serio en este país, pero en muchos sistemas agrícolas hay poco, porque no tienen dónde anidar. No hay problema de comida, ratones sobran. Si tú instalas casas anideras, ya estás aumentando la población. De hecho, en la Reserva Peñuela nosotros la aumentamos en casi un 400% la población de lechuza. A la fecha, en algunos años. Hemos tenido éxitos absolutamente espectaculares. Ahora, una vez que aumenta la población de lechuza, viene la segunda parte, probar que efectivamente va a controlar el ratón de cola larga. Y ese ratón no otro. Por lo tanto, por fortuna nuevamente, de todas las especies que nosotros evaluamos de las aves rapaces, algunas seleccionan especialmente ese ratón. Hay una serie de motivos ecofisiológicos para que lo hagan. Seleccionan particularmente el ratón de cola larga. Por lo tanto, era más fácil manejar la lechuza y así lo hicimos. Por lo tanto, el éxito concreto es que logramos reducir en un 50% la población de cola larga en Peñuela con el uso de lechuzas. Eso está aprobado y está documentado ya. Ahora, ¿qué está comiendo ahora? Tiene una población de lechuzas bastante grande ahora allí, ¿no? Porque pasamos de un par de lechuzas y ahora, no sé, debe haber más de 50 lechuzas adultos criando. Hicimos dos cosas. Uno, descubrimos que, cansada de comer probablemente cola larga, ahora come conejo, que es una plaga importante en esa reserva. Claro. De esta manera, y no conejos grandes, sino que caza. Está estable. Pero además nosotros lo usamos como centro de recría, es decir, nosotros de allí extraemos polluelos, por supuesto con los permisos de la CONAFI, por supuesto también del SAC, y en aquellos lugares donde no hay lechuzas, porque probadamente nosotros hemos hecho estudios sistemáticos de que no existen lechuzas, las reintroducimos. Y para eso desarrollamos otras metodologías que en Europa se conocen, pero en Chile no se había experimentado, que se llama el hacking o crianza campestre, que es criar lechuzas a partir de los polluelos.
Y eso se hace todo un cuento de alimentarlos con cogotes de pollo, trozados. Y tuvimos una serie de experiencias de aprendizaje que nos permitió criar con éxito lechuzas. Y finalmente, una vez que están criadas, nosotros las liberamos en el lugar. Después podemos comentar que se instalan collares radiotransmisores para hacer seguimiento de que estos animales permanecen vivos y cómo se dispersan. De esta manera, con toda esta información que fue generada con estos proyectos que ya te comenté, el FONDEF, PNUD y el Banco Mundial, nosotros elaboramos un programa, no es un proyecto. Un programa está constituido por muchos proyectos y actividades. El programa es un permanente en el tiempo y que es el programa de lechuza blanca, de conservación de la lechuza blanca, que tiene varias finalidades. Una, conservar la lechuza propiamente tal y por ende todas las aves rapaces en general. En segundo lugar, es el control biológico de antivirus, pero no solamente de anta, porque también controlan otros ratones, como los ratones introducidos, que también son un problema y transmisores de muchísimas otras enfermedades. Es decir, como un controlador biológico. Y en tercer lugar, como un recurso, desde el punto de vista de la conservación, en ecoturismo. En ecoturismo. Luis, cuéntame, ustedes que están acá viviendo de cerca el fenómeno ¿cuáles han sido las observaciones más directas que han tenido con respecto al tema de la lechuza fundamentalmente? Yo sé que aquí hay otras especies también, pero la lechuza es como la que hoy día está en nuestra mira. Correcto. Mira, desde que comenzó el proyecto, nosotros nos empezamos a dar cuenta que poco a poco empezó a aumentar la población, significativamente. Lo que nos trajo cosas bastante favorables. Hubo una disminución, según los estudios, en lo que es la población del ratón cola larga, ¿no es cierto? Y de otras plagas naturales, ¿no es cierto? Que poco a poco, a través de los años, estas lechuzas han ido equilibrando en el tiempo. Dentro de eso, ¿cómo ustedes, por ejemplo, han podido observar el tema del cole larga? Porque esa es una dieta bien preferida por lo que hemos sabido, pero ustedes, ¿cómo han visto eso? Bueno, nosotros hemos estado haciendo algunos muestreos, principalmente a través de la Igralocla. Se han estado haciendo recolecciones, ¿no es cierto?, donde hemos podido observar a través de un científico que nos apoya en la recolección, identificando sus huesos, principalmente. Tema importante también esta cuestión de los hospederos, o sea, estas casas de anidamiento. ¿Cuántas son las que tienen acá, más o menos? Nosotros contamos aproximadamente con 25 casas, de las cuales no siempre son todas utilizadas por las lechuzas. En algunas solamente son utilizadas como sitio de alimentación y en otras, afortunadamente, hemos tenido cría. ¿Hay una mantención? ¿Qué tenéis que hacer para tener esto? Aquí, por ejemplo, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Bueno, habitualmente nosotros estamos revisando las casas anideras, ¿no es cierto? Se le hace una revisión 2 veces al mes, en la cual consiste, primero que nada, observar si está siendo habitada, si han tenido cría en la temporada que corresponde, ¿no es cierto? Cuántos polluelos tienen estas. Posteriormente, en la época baja, cuando ya no están siendo utilizadas, hacemos pequeñas mantenciones en la estructura misma de lo que es la casa anidera. O a veces la reubicamos en otro sector a ver si tiene un mejor resultado. Un conejo podría ser, ¿no? Podría ser de conejo, por el tamaño. Justamente yo tengo acá un hueso de roedor, si tú lo comparas. Ah, claro. Bastante más pequeño. Bueno, a través de esto vamos a poder saber de qué se trata después. Una de las cosas interesantes que sucedió aquí es que aparte del control de roedores, tú me hablabas de otras plagas. Aquí había o existe todavía una plaga importante de conejos, por ejemplo. Sí, tenemos una plaga bastante importante de conejos, llegando a ser muy masiva en algunos años. Da la casualidad que con el aumento de la población de lechuza también hemos tenido una disminución. No había literatura que señalara científicamente que dentro de la dieta de la lechuza estaban los conejos.
nos hemos percatado a través de estos estudios de esta gralápida que realmente comen conejo pequeño, ¿no es cierto?, las crías, por lo tanto está haciendo un control biológico.